Mi madre lo dio todo, pero mi hermano solo supo quitar. Mi nombre es Alex, y esta no es una historia fácil de contar. No porque no quiera hablar del pasado, sino porque hay heridas que, aunque cicatrizan, nunca dejan de doler. Esta es la historia de una madre que lo dio absolutamente todo por su familia. Que renunció a su propia felicidad, que trabajó hasta el agotamiento y que jamás pidió nada a cambio más allá de amor y respeto. Pero la vida, a veces, no es justa con los que más lo merecen. Y las traiciones más dolorosas no vienen de enemigos, sino de aquellos que más deberíamos poder confiar, nuestra propia sangre. Mi madre, Rosa, fue una guerrera en todos los sentidos. Cuando nuestro padre nos abandonó sin mirar atrás, ella se convirtió en madre y padre, en proveedora, enfermera, consejera, cocinera, y todo lo que fuéramos a necesitar. Y aunque yo traté de seguir su ejemplo, de crecer con esfuerzo y devolverle un poco de todo lo que hizo por nosotros, mi hermano Eduardo eligió otro camino. Un camino de comodidad, irresponsabilidad y abuso de la bondad de nuestra madre. Durante años, ella cerró los ojos a sus errores, lo protegió, lo excusó. Y mientras yo trataba de construir un futuro, él parecía empeñado en destruir todo por lo que ella luchó. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando, con frialdad, la traicionó en el momento más vulnerable de su vida, solo por quedarse con lo que no le pertenecía. Una casa. Un techo. Pero no solo era cemento y ladrillo, era el símbolo de toda una vida de sacrificio. Hoy, quiero contar esta historia para que nadie olvide que el amor de madre es sagrado, pero no debe usarse como escudo para el abuso. Y porque a veces, el karma no olvida. Solo espera su momento. La casa no era grande. Era modesta, con sus paredes de concreto pintadas de blanco, un patio con una mata de mango que mamá había sembrado cuando nos mudamos, y un pequeño porche donde a veces se sentaba por las tardes a ver pasar la vida. Pero para nosotros, era mucho más que eso, era el fruto de décadas de sacrificio. Cada ladrillo representaba una noche de desvelo, cada teja una lágrima escondida detrás de una sonrisa forzada, cada rincón una historia de lucha silenciosa. Mamá comenzó a construir esa casa cuando todavía estábamos en la primaria. Yo tenía 9 años y Eduardo, 6. Trabajaba como asistente de enfermería en una clínica privada, turnos dobles casi todos los días. A veces llegaba tan tarde que no alcanzábamos a verla despierta, pero, aún así, al día siguiente, el desayuno siempre estaba hecho. A nadie parecía importarle que apenas durmiera, ella no se quejaba. Recuerdo que cuando por fin terminamos de pagar el terreno, mamá lloró de alegría. Fue la primera vez que la vi llorar sin esconderse. Decía que por fin nos daría un techo propio, que no más inquilinos ni alquileres abusivos. Su mayor miedo era que sus hijos crecieran sin estabilidad, como ella lo había hecho. Y aunque el proceso de construcción fue lento, porque todo lo hizo con lo poco que ahorraba, cada avance era motivo de celebración. Con el tiempo, la casa se convirtió en nuestro orgullo. No había lujos, pero sí amor en cada detalle. Yo crecí entendiendo el valor de ese esfuerzo. Me esforcé en los estudios, conseguí una beca para la universidad y comencé a trabajar desde joven para ayudar con los gastos. Cada vez que podía, contribuía a las mejoras de la casa, pintábamos juntos, arreglábamos la cerca, le llevaba bombillos nuevos para que no tuviera que subir una escalera. Mamá me lo agradecía con una sonrisa cálida, de esas que te hacen sentir que todo vale la pena. Eduardo, en cambio, parecía vivir en una realidad distinta. Desde adolescente fue rebelde, desinteresado. No quería estudiar, no quería trabajar, y no tenía reparos en pedirle dinero a mamá como si fuera su obligación mantenerlo eternamente. Cada vez que yo le hablaba, se enojaba. Decía que yo me creía el bueno solo porque ayudaba. Que mamá lo quería más a él y que siempre lo iba a proteger. Mamá, como tantas otras veces, lo excusaba. Es que Eduardo es más sentimental, decía. Tú sabes cómo es él, necesita más tiempo para madurar.
Pero ese tiempo nunca llegó. Pasaron los años, y mientras yo avanzaba en mi vida, Eduardo seguía estancado en la suya, refugiado en esa casa que mamá tanto amaba, y que poco a poco comenzó a usar como trinchera para su holgazanería y manipulación. Lo que no sabíamos era que, en silencio, también la estaba planeando como botín. Con los años, el contraste entre Eduardo y yo se volvió más evidente. Mientras yo trabajaba incansablemente para levantarme por mis propios medios, Eduardo parecía hundirse cada vez más en una vida cómoda, pero improductiva, sostenida casi exclusivamente por el amor incondicional de mamá. Era como si en su mundo no existieran las responsabilidades, los compromisos ni las consecuencias. Y mamá, por más que intentaba ponerle límites, siempre terminaba cediendo. Yo intentaba no juzgarla. Entendía que su corazón de madre no la dejaba ser dura con él. Pero dolía. Dolía ver cómo ella vendía sus días de descanso para pagarle una multa de tránsito, cómo sacrificaba parte de su pensión para darle dinero hasta que consiga trabajo, o cómo se quedaba despierta preocupada cuando él no llegaba a dormir, mientras Eduardo ni siquiera se tomaba la molestia de llamarla. Lo peor era que, en público, Eduardo sabía disfrazarse. Frente a los vecinos y familiares, se mostraba como el hijo simpático, el que estaba pasando por un mal momento, pero que iba a salir adelante. Yo, que llegaba a visitar a mamá los fines de semana cargando comida, medicamentos y pagando las facturas de la casa, me convertía en el serio, el duro, incluso el alejado. Él sabía manipular la percepción de todos. Incluso a veces lograba que mamá dudara de mí. Tú lo tratas con mucha dureza, hijo, es tu hermano, me decía ella, con los ojos tristes, mientras él escuchaba desde la sala fingiendo no hacerlo. Con el tiempo, mamá empezó a deteriorarse. La tensión, los desvelos, las preocupaciones por Eduardo, su salud frágil, todo comenzó a pasarle factura. Fue entonces cuando empecé a insistir, le propuse que viviera conmigo, con mi esposa y mis hijos. Mamá, conmigo estarás tranquila, tendrás tu espacio, tus medicinas al día, no tendrás que preocuparte por nada. Pero ella siempre se negaba. No puedo dejar a Eduardo solo, respondía. ¿Y si se deprime? ¿Y si se descarrila más? ¿Quién va a cuidarlo? Y ahí lo comprendí, ella no lo protegía solamente por amor, también por culpa. Sentía que, de alguna manera, había fallado como madre con él. Que, si lo dejaba a la deriva, sería una confirmación de ese fracaso. El día que le pregunté si había pensado en repartir sus cosas, ella me miró con una mezcla de dolor y desconcierto. Yo no tengo nada valioso, hijo. Solo esta casa, y eso será para ustedes dos, como siempre fue. Le expliqué que lo mejor sería ponerlo por escrito, para evitar conflictos. Ella sonrió con tristeza. Mis hijos no se pelearán por eso. Ustedes se quieren. Yo no dije nada, pero algo en mi pecho se apretó. Porque, aunque yo jamás traicionaría a Eduardo, no podía decir lo mismo de él. Ese día amaneció extraño. El sol salió como siempre, pero el aire pesaba. Era una de esas mañanas en que todo parece callarse, como si el mundo supiera algo que tú aún no sabes. Llamé a mamá desde temprano, como cada día. No respondió. Supuse que dormía. A veces se quedaba despierta viendo novelas hasta tarde y luego se le iba a la mañana. Le dejé un mensaje de voz, suave, como solía hacer: mami, soy yo, llámame cuando despiertes, te llevo tu juguito. Alrededor del mediodía, me llamó una vecina. Tu mamá no ha salido como siempre, fui a tocar y no respondió. Estoy preocupada. Sentí un vuelco en el estómago. Salí disparado del trabajo sin pensarlo. Mi esposa ni siquiera preguntó, solo me miró con preocupación y me deseó fuerza. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave desde adentro. No había respuesta. Con ayuda de un cerrajero, abrimos. Allí estaba ella, en su sillón favorito, como dormida. Pero el silencio era absoluto. El televisor apagado. Su respiración, ausente.
Su rostro, en paz. Un pequeño frasco de pastillas caído al lado me dijo todo lo que necesitaba saber. No hubo sufrimiento. Simplemente, se fue. Tal vez su corazón dijo basta. Tal vez su alma decidió descansar por fin, después de tantos años de lucha, de sacrificios, de cargas mal compartidas. No lloré de inmediato. Me arrodillé a su lado, le tomé la mano ya tibia y le susurré, gracias, mamá. Gracias por todo lo que diste, por todo lo que callaste, por todo lo que cargaste sola. No sé cuánto tiempo estuve así. Llamé a Eduardo. Tardó en contestar. Estaba en una reunión, dijo. Le pedí que viniera cuanto antes. Llegó 2 horas después, sin demasiada prisa, sin lágrimas en los ojos, sin haber llamado antes siquiera para preguntar si yo estaba bien. Entró a la casa, se sentó y soltó un simple bueno, pasó lo que tenía que pasar. Tuve que apartarme para no decir lo que pensaba. Me pareció cruel, frío, pero ya nada de lo que Eduardo hiciera me sorprendía. Lo que sí me sorprendió fue lo que vino después. Mientras organizábamos el funeral, descubrí que mamá había firmado un documento semanas antes. Uno que supuestamente otorgaba todos sus bienes a Eduardo. La casa, sus cuentas, incluso algunos muebles que tenían valor sentimental. El papel estaba firmado, notariado, y todo parecía en regla. Pero no lo estaba. Porque conocía la caligrafía de mamá, y esa firma no era suya. Era la primera señal de lo que luego se convirtió en una verdad dolorosa. Mi hermano había traicionado incluso la memoria de nuestra madre. A los 2 días del funeral, cuando el silencio empezaba a volverse insoportable y el aroma de las flores se mezclaba con la melancolía, Eduardo me llamó para hablar de cosas pendientes. Acepté, sin mucho ánimo. Nos reunimos en la casa de mamá, la que ahora sentía vacía de alma, como si al irse ella se hubiera llevado hasta el calor de las paredes. Él llegó vestido con su camisa planchada, un portafolio en mano y una sonrisa tensa. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde mamá nos sirvió miles de almuerzos. Eduardo abrió su portafolio y sacó un folder amarillo. De él extrajo un documento notariado y me lo deslizó con seguridad. Esto lo firmó mamá hace un mes, dijo con un tono casi condescendiente. Dejó todo a mi nombre. No quería que hubiera disputas, ya sabes cómo era ella. Lo tomé en mis manos. Lo leí 1, 2, 3 veces. Estaba claramente redactado, parecía legal, pero algo me inquietaba. La firma. No era de mamá. O al menos no como solía firmar. Mi madre tenía una caligrafía clara, pausada, con trazos suaves. Esa firma era apresurada, nerviosa, tosca. Como hecha por alguien imitando con prisa. ¿Dónde firmó esto mamá?, le pregunté, mirándolo directo. En la notaría de la calle 14, respondió, sin titubeos. Le dolía mucho hablar de estas cosas, pero quería que todo quedara claro. Lo observé en silencio. Por dentro, algo hervía. Esa noche no dormí. Busqué documentos antiguos, cartas, recetas médicas, hasta felicitaciones de cumpleaños que mamá me había escrito. Todas con su firma auténtica. Comparé. No había duda, la firma del testamento era falsa. A la mañana siguiente, fui a la notaría. Llevé el documento. Pedí hablar con el notario que aparecía firmando. Y ahí vino el segundo golpe, el notario había fallecido meses antes de la supuesta firma. Me temblaron las piernas. Volví a casa, enfadado y herido. Eduardo había falsificado el testamento. No solo quería quedarse con todo, lo había planeado. Había aprovechado que mamá confiaba en él, que yo no vivía cerca, que ella estaba enferma y frágil. Había jugado con la memoria de nuestra madre. Con su legado. Ese mismo día, contacté a un abogado. Le mostré las pruebas, las inconsistencias, los documentos reales con la firma verdadera de mamá. Me dijo que, aunque el proceso no sería fácil, había base legal para impugnar el testamento y llevar el caso a juicio. Y así comenzó una nueva batalla.
no por lo material, sino por respeto, por dignidad. Por justicia para una mujer que lo dio todo sin pedir nada a cambio. El juicio no fue rápido ni fácil. Eduardo, fiel a su costumbre de improvisar y mentir, contrató a un abogado de esos que parecen salidos de una serie de televisión, caro, altanero y dispuesto a torcer la verdad a su favor. Pero lo que no sabía era que yo venía armado con pruebas sólidas y la verdad de mi lado. El proceso judicial duró meses. Presenté los documentos auténticos con la firma real de mamá, recibos médicos, cartas personales, hasta cheques firmados con fechas cercanas a su fallecimiento. El perito caligráfico que contrató el tribunal fue claro y contundente: la firma del testamento falso no coincidía con la escritura natural de mamá. Era una imitación burda, hecha con mano temblorosa y sin conocimiento real de su trazo. Además, el registro del supuesto notario que firmó el documento no existía, había muerto un año antes de la fecha que aparecía estampada en el papel. Eduardo, ante la presión de la evidencia, empezó a descomponerse. Su lenguaje corporal lo traicionaba, sudaba, miraba hacia abajo, respondía con evasivas. La jueza no tardó en notar que algo no cuadraba en su versión. Y lo que terminó de hundirlo fue el testimonio de la enfermera que cuidó a mamá en sus últimos meses. Declaró que jamás vio a Eduardo llevarla a ninguna notaría. Que, al contrario, ella misma la acompañó semanas antes de su muerte a redactar un testamento auténtico en el que expresaba claramente su deseo de que los bienes se repartieran equitativamente entre sus hijos. Ese testamento, que yo desconocía, apareció gracias a la intervención del abogado. Fue hallado archivado en la notaría correcta. Y con él se desmontó toda la mentira de Eduardo. El veredicto fue claro: el testamento presentado por mi hermano era falso. El juez ordenó su nulidad inmediata y dictaminó una investigación por falsificación de documentos y fraude sucesorio. Eduardo fue imputado penalmente. La vergüenza no tardó en recorrer el vecindario. La familia, los vecinos, hasta viejos amigos de mamá se enteraron. Algunos no daban crédito. Otros asentían en silencio. Algo raro había, murmuraban. La justicia finalmente se impuso. La herencia fue dividida según la voluntad auténtica de mamá. Yo no me enriquecí ni busqué venganza económica, pero sentí que, de algún modo, le había devuelto la dignidad a su memoria. Eduardo perdió más que bienes. Perdió la confianza de todos. Sus hijos, mis sobrinos, ya adultos, se alejaron de él. Su esposa, avergonzada por la traición, pidió el divorcio. Y yo, por primera vez, entendí que el karma no siempre actúa con rapidez, pero cuando llega, llega con precisión quirúrgica. No hay dolor más hondo que el de ser traicionado por la sangre. Pero tampoco hay redención más grande que la de honrar a quienes nos amaron con pureza. A veces, las heridas más profundas no vienen de extraños, sino de quienes compartieron con nosotros la infancia, los recuerdos y el apellido. La traición familiar duele de una forma particular, no solo rompe la confianza, sino que desgarra el alma en pedazos que tardan en cicatrizar. Mi historia no es única, pero sí es un recordatorio de que el amor ciego puede volverse vulnerabilidad y que incluso dentro del núcleo familiar pueden anidar el egoísmo, la codicia y el engaño. Durante años creí que callar era honrar la memoria de mamá. Que evitar conflictos con mi hermano era mantener la paz. Pero aprendí que la verdadera fidelidad hacia los que ya no están se demuestra con integridad, con justicia, con valor. Defender su legado fue también defender mi dignidad. Y aunque no hubo celebración, ni victoria ruidosa, hubo algo más poderoso: el peso de la verdad aliviando mi pecho. El alivio de mirar al espejo y saber que actué con rectitud. Porque la justicia no siempre es rápida, pero siempre encuentra el camino. Hoy sé que no todos los lazos de sangre deben mantenerse. Que perdonar no siempre significa reconciliarse. Y que, a veces, para honrar a quienes amamos, hay que estar dispuestos a enfrentar incluso a aquellos que llevan nuestro mismo apellido. Lo más importante es no traicionarse a uno mismo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó,
no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.